buenas noches. El primer tema que les voy a presentar es el de taponamiento cardíaco. Para empezar, hay que recordar que el pericardio es una bolsa fibroelástica que va a rodear el corazón, además de que, muy importante, va a tener una fina capa de líquido. Este líquido solamente es un ultrafiltrado del plasma y más o menos va a contener unos 15 mililitros. Esto pues para el deslizamiento cardíaco sin que exista fricción. Em, Tenemos que aprender a hacer bien la diferencia entre un taponamiento cardíaco y un derrame pericárdico. Es por eso que les puse aquí esto. Un taponamiento cardíaco es igual que un derrame pericárdico. De hecho, es un derrame pericárdico. En cambio, un derrame pericárdico no va a ser un taponamiento cardíaco. Para decir que existe un derrame pericárdico, deben haber por lo menos más de 50 mililitros acumulados. La diferencia que va a existir es que en el taponamiento cardíaco, esta acumulación de líquido va a ocasionar presión y compresión de las cámaras cardíacas. Por lo tanto, el llenado cardíaco va a estar reducido a su vez que el volumen sistólico. Entonces, un derrame pericárdico es la acumulación de líquido dentro de esta capa del pericardio, pero el taponamiento cardíaco va a ser ya con alteraciones hemodinámicas. Hay tres puntos que considero muy importantes dentro de su fisiopatología. El primero de ellos es la disminución progresiva del retorno venoso. Al existir un aumento de la presión pericárdica, por este líquido se va a comprimir al corazón y las primeras en sufrir este cambio van a ser las cavidades derechas. Por lo tanto, la sangre no puede entrar al corazón. Hay que recordar que el retorno venoso va a depender de que la presión venosa sea mayor que la presión en la aurícula derecha. Y como vemos en la imagen inferior izquierda, tenemos las presiones que suelen manejar. La presión venosa ronda por ahí de 5 a 10 milímetros de mercurio y la presión en la aurícula derecha es de 0 a 4, lo que claramente nos dice que este retorno venoso sí va a poder darse en condiciones normales. Pero debido aquí a que la presión de las cavidades va a estar aumentada, este retorno no va a verse pues favorecido. La sangre no va a poder entrar al corazón, por lo tanto va a existir como un atascamiento, el cual vamos a ver como una congestión. Entonces, por eso es muy común que en esta patología se presente la ingurgitación de las venas yugulares. Entonces, bueno, continuando, la sangre no puede entrar al corazón, por lo tanto, el llenado ventricular va a estar disminuido. Como siguiente punto, es que existe una mayor interdependencia ventricular. Pues sabemos que el corazón se va a encontrar dentro de este pericardio que ya está rígido y ya como que, por decirlo, no hay espacio para que puedan estirarse y llenarse adecuadamente. Lo que le va a pasar a un ventrículo le afecta al otro. Entonces, la distensión del ventrículo derecho se va a limitar al tabique ventricular. Entonces, va a haber un llenado insuficiente del ventrículo izquierdo. Y como lo tenemos aquí en la imagen, en inspiración, el retorno venoso va a estar aumentado, por lo que el ventrículo, bueno, el corazón derecho va a tener posibilidad de llenarse un poco más. Esto porque la presión intratorácica negativa aumenta el retorno venoso. Entonces, de cierta forma, como que vamos a forzar la expansión del ventrículo derecho, lo que reduce el llenado izquierdo. Es por eso que aquí vemos al tabique pues ya empujando hacia el ventrículo izquierdo. Podemos decir que el ventrículo derecho va a estar teniendo un mejor llenado, en cambio el ventrículo izquierdo va a tener un llenado realmente insuficiente. Existe este abombamiento hacia la izquierda y por lo tanto la disminución de este ventrículo. Y lo mismo va a pasar en la expiración. El ventrículo izquierdo va a poder distenderse un poco más y el tabique va a ser empujado hacia el ventrículo derecho. Aquí tenemos una gráfica que nos explica la relación del volumen con la presión que va a estar sufriendo el corazón. El volumen en el tiempo. Tenemos dos ejemplos, uno de un derrame agudo y otro de un derrame crónico. Podemos ver que en el derrame agudo existe una menor acumulación de volumen. Si nos damos cuenta, realmente es muy poquito
lo que basta para que la presión pericárdica aumente realmente y se manifieste el taponamiento cardíaco. En cambio, en un derrame crónico, al ir de cierta forma como que dando espacio a que existan medidas de compensación, el volumen va a ser mucho, mucho mayor. Entonces, el momento en el que se presente el taponamiento cardíaco, decían las bibliografías, que es literalmente como la gota que derramó el vaso. Aquí tenemos que en el caso de un derrame agudo, el aumento rápido del líquido pericárdico nos va a dar un menor volumen para alcanzar una presión que ocasione el taponamiento cardíaco. Una menor acumulación o, bueno, una menor velocidad de la acumulación en el caso del derrame crónico nos va a dar esta tolerancia en el volumen para que se produzca el taponamiento cardíaco. En esta imagen tenemos ya como que todo de cierta forma más resumido. Va a existir un derrame pericárdico, el cual aumenta nuestra presión intrapericárdica. Como resultado, la compresión de las cámaras cardíacas, limitación al llenado ventricular. Por un lado, vamos a ver que aumenta la presión de las cámaras cardíacas y lo que les decía, aumenta la congestión periférica que se manifiesta como engurgitación yugular. Y por otro lado, al no poder llenarse bien los ventrículos, existe una disminución del gasto cardíaco, que se manifiesta como hipotensión o incluso como pulso paradójico, que este sucede durante la inspiración y es porque el ventrículo izquierdo no logra llenarse adecuadamente. Acá como mecanismos de compensación, vamos a ver que principalmente en los casos agudos, la compensación va a estar dada a través de la activación del sistema simpático. En cambio, en el caso de los derrames crónicos, va a haber una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo cual pues nos va a dar como resultado la acumulación de agua y sodio. Esto para seguir manteniendo el gasto cardíaco. Y de hecho, si se dan cuenta, es algo bastante similar a lo que sucede en una insuficiencia cardíaca. En cuanto a su etiología, va a ser Ok, prácticamente... mira, ahí vale la pena agregar tres cosas que siempre les van a preguntar toda la vida. A ver, tenemos que lo definiste bastante bien el tema de qué es la comunicación de líquido en el espacio pericárdico y que esto evidentemente genera una presión en dónde. Específicamente es una presión intrapericárdica. Esa palabra se la tienen que grabar muy bien, que es aumento de la presión intrapericárdica y es la definición del tamponamiento. Y ese aumento de la presión intrapericárdica va a impedir, evidentemente, el llenado diastólico, ¿sí? Y por ende, si impide el llenado diastólico, pues esto va a disminuir el gasto cardíaco, ¿sí? Una forma muy práctica de definir y poder entender esto de lo que explicas perfectamente de cómo se mueve el ventrículo derecho y aplasta el ventrículo izquierdo es a lo que se conoce y lo van a encontrar en toda la bibliografía como interdependencia ventricular. Que es una forma, de una manera muy práctica de definir gasto cardíaco, pues el gasto cardíaco va a ser lo que al ventrículo derecho se le ocurra mandarle de sangre al ventrículo izquierdo. Si el ventrículo derecho no manda sangre, pues el ventrículo izquierdo no tiene para dónde mandar sangre a toda la economía. Y dentro de estos puntos claves no hay que recordar lo que estabas mencionando en estas curvas que me parecen bastante explicativas, en el que cuando tú hablas de que tienes un derrame de 200 milímetros en agudo, pues estás hablando de que ese paciente va a estar en shock, va a ser un shock hemodinámico o cardiogénico en este caso, por el tema o distributivo o mixto, un choque mixto, dependiendo de las etiologías, por el simple hecho de que ese miocardio no se ha dado el tiempo de remodelarse, de volverse más poderoso, más grueso, de hipertrofiarse, para poder vencer la presión hidrostática que le está ocasionando dentro del saco pericárdico. Cuando hablamos de los derrames crónicos, que efectivamente son los más grandes, son los de 1 litro, 2 litros, aquí tenemos dos vertientes. A ver, o tienes un ventrículo sumamente poderoso, grueso, que va a manejar un volumen intracardíaco pequeño, lo que llamamos insuficiencia cardíaca
o hipertrofia ventricular concéntrica, en el cual los llenados van a estar bastante limitados. Pero el problema está cuando tienes el otro tipo de insuficiencias cardíacas, cuando tienes un corazón sumamente delgado, como por ejemplo el del alcohólico, por ejemplo, ahora estamos viendo estos corazones dilatadísimos en los jóvenes que están usando el iOS o el vape. Es otro de los fenómenos nuevos que estamos viendo también con estas nuevas, ¿cómo se llama? El CDC modificado del que supuestamente son más relajantes, que están haciendo que el miocardio se adelgace. Entonces, de alguna manera tienen derrame pericárdico para lograr compensar la presión de telediastólica del ventrículo para poder sacar esa sangre de la cavidad. Y entonces aquí pasa un tema bastante interesante. En los derrames crónicos, si el paciente está compensado, aunque tenga 1 litro, 2 litros, pero sus fracciones de eyección están dentro de lo permisible o estamos teniendo un gasto cardíaco adecuado, a ver, esos derrames no se tocan. Porque tú terminas, perdón, puncionando o dejando un drenaje en un derrame crónico, entonces esa presión hidrostática que está ayudando a que la contracción ventricular de algún modo con una presión extrínseca favorezca a la precarga del ventrículo izquierdo, pues se va a perder. Y entonces ese ventrículo se va a dilatar y simplemente vas a caer en una fracción, en una insuficiencia cardíaca de baja, de una FEBI baja, de una fracción de eyección reducida, y ya no va a tener el poderío el ventrículo de lograr finalmente mandar la sangre al ventrículo izquierdo, y es otro tipo de colapso que es mucho más complejo de manejar, ¿sí? Y como otro, esos son dos puntos bien importantes. Y como tercero, debemos de recordar que finalmente todo esto sucede porque lo que estamos viviendo, que es como la fisiología crítica de esto que estás platicando, es la igualación de presiones diastólicas en todas las cavidades. Y aguas con eso porque es exactamente lo que le estoy comentando. O sea, imagínense lo que tengamos igualada las presiones tanto del ventrículo izquierdo o del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, no te va a gustar en este grupo de pacientes disminuir la presión arterial, porque entonces haces una catástrofe cuando tienes igualación de presiones asociadas a los derrames pericárdicos. Y esto puede conllevar entonces al colapso de cavidades derechas, primero por una baja presión, si tú haces el drenaje de estos volúmenes, y que posteriormente, bajo ninguna circunstancia, el ventrículo izquierdo va a poder compensarse si el ventrículo derecho tú le quitaste toda la presión hidrostática que rodeaba el ventrículo débil del lado derecho. No va a haber manera de que puedas tú compensarlo con volumen, porque entonces lo que todo el mundo hacemos en medicina y nos mal enseñan es la temática de que toda paciente que tiene presión baja le ponemos más agua. Entonces, si tienes tú un ventrículo sumamente delgado, débil, que está teniendo una fracción de eyección de 10, 15, 20, y lo que está logrando que este ventrículo se contraiga es la presión hidrostática del pericardio, pues aguas con quitar esa agua del pericardio, ¿eh? Entonces ese es un concepto que quiero que se lo tatúen, porque es muy recurrente en las salas de urgencias que toman la radiografía, hacen el ultrasonido, derrame pericárdico de 200,
de 2000, de 1500, 1800 mililitros y los están picando cuando el paciente tiene una hipertensión pulmonar, tiene una condición crítica, crónica, y el quitar esa agua del pericardio es lo equivalente a matar al paciente. Entonces, mucho cuidado con este concepto, ¿vale? A ver, ¿sí sí me puede explicar? Sí, doctor. Ok, síguele. Síguele. Ok, dentro de su etiología vamos a ver que son prácticamente causas identificables de derrame pericárdico, igual en pacientes con pericarditis idiopática. Y bueno, dentro de las infecciones están, como ya lo decía, los que usualmente causan este derrame pericárdico. Hay virales, bacterianas, por hongos, parásitos. En las de tipo no infeccioso entran las autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, por neoplasias, muchas veces metastásico de cáncer de pulmón, de mama o de Hodgkin. El cardíaco, una causa cardíaca que es por pericarditis, por infarto temprano o miocarditis. Dentro de un origen no infeccioso vamos a tener aquellas causas traumáticas, las cuales pueden ser por una contusión o por un trauma penetrante. También hay iatrogénico, como una perforación por catéter y marcapasos, por el mismo RCP en el caso de uno contuso y una complicación de cirugía cardíaca. Metabólico como el hipotiroidismo, el síndrome de hiperestimulación ovárica, radiación por genética o incluso inducido por algunos fármacos. Vamos a ver que los síntomas que más presentan los pacientes. Perdón que te voy a interrumpir. A ver, algo que siempre tenemos que ver es en dónde van haciendo las etiologías. Por ejemplo, cuando presenten el ENARM, les van a hacer mucha énfasis y les van a poner la tendencia a que dentro de las causas del derrame pericárdico es la tuberculosis, ¿sí? Eso no se les olvide, las neoplasias y los de origen iatrogénico, es decir, aquellos que se pusieron un catéter, pusieron una majurca y quedan en el espacio pericárdico o lesionan un vaso y hacen un gran derrame pericárdico. Esos son como que en ENARM de lo que más les van a tender a preguntar, ¿no? Obviamente que dentro de lo neoplásico están siempre las neoplasias pulmonares y las de mama, y efectivamente las metástasis de larga distancia, ¿no? De cualquier tipo de metástasis que quieran, ¿no? El viral idiopático, creo que lo dijiste bastante bien. Y fíjate que cuando haces por ejemplo, dentro de los que estudien y vayan a presentar el U-SMILE, ahí siempre la causa que consideran como número uno es el trauma. La disección aórtica es otra de las que son importantísimas, ¿sí? Y que nunca pensamos en una disección aórtica. La uremia, los pacientes que están en falla renal tienen con mucha facilidad hacer derrame pericárdico. Y otro que debemos de tomar en cuenta es los que están recién infartados, que llegan a tener ruptura de la pared libre o crean unas grandes áreas de necrosis por un infarto no diagnosticado, se necrosa la pared y empieza a tener una fuga al tercer o séptimo día promedio, en el que empiezan a llenar los derrames, el pericardio, ¿sí? Entonces, hay que tener también en cuenta estos otros que no mencionas, porque son se las van a preguntar. Ahora sí, la teoría de Beck, que es bien importante. A ver, dale. Ok, bueno, los síntomas que usualmente presentan los pacientes son dolor en el pecho, disnea, fatiga y síncope o presíncope, que es la sensación de que pues van a desmayarse.
En el caso de la triada de Beck, esta va a ser característica de taponamiento cardíaco. Involucra las venas del cuello distendidas o ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos velados y hipotensión. Aunque bueno, había leído que en realidad esta triada no se presenta con mucha frecuencia en los casos de taponamiento agudo. Pues mira, la triada de Beck completa aparece, sí, en menos del 40% de los casos, esa es la incidencia, ¿sí? Sin embargo, puedes tener triadas de Beck incompletas porque lo más sensible es la taquicardia, más disnea e ingurgitación yugular, pues evidentemente tus dos diagnósticos de entrada o es el derrame pericárdico o es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Pero, pero estamos hablando de que sí, en efecto, pero hablar de que andar sobre el 40% no es tan, o sea, es un número importante, o sea, es más o menos el porcentaje que presentan la tarea completa. Pero te basta con que tengas la taquicardia, la disnea y ingurgitación yugular sin tener que tener los ruidos cardíacos velados, ¿sale? Okay. Y ya con eso es suficiente como para que estés pensando de hecho, en los primeros momentos, sobre todo en el agudo, los ruidos cardíacos se llegan a oír de mayor intensidad y retundentes porque llegan a ser, y se llegan a oír, a veces se llegan a confundir con algún tipo de valvulopatía, porque el ventrículo está haciendo un chasquido con el líquido que está dentro del pericardio. Entonces hay veces que no logras identificar si es una válvula la que está colapsada o a lo mejor se te fue algún velo de alguna mitral o de alguna tricuspidia, pero, pero sí llegas a escuchar a veces la intensidad alta y ese chasquido de que está haciendo el ventrículo jugueteando con el líquido que está atorado en el saco pericárdico. ¿Ok? Ok. Ok, síguele. Sí. Bueno, también la presión venosa yugular elevada, aunque igual puede asociarse a una distensión venosa enfrente y en el cuero cabelludo. En ocasiones se puede apreciar el signo de Kussmaul, el cual consiste en el aumento de la presión venosa en la inspiración. Como ya vimos, pues al momento de la inspiración se reduce la presión negativa intratorácica, entonces permite que como que aumente el retorno venoso. Ok, bueno, otros hallazgos físicos, como ya lo mencionaba, el pulso paradójico, que es la disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica durante la inspiración. Eso siempre les van a preguntar. Eso que acabas de decir es pregunta de examen siempre. O sea, es una pregunta que nunca falta. Es más, en los últimos 15 exámenes nacionales lo han preguntado. O sea, esto que acabas de decir de 10 milímetros en inspiración. Eso siempre viene en todos los exámenes. Eso se lo tienen que grabar. ¿Sale? Síguele. Okay. Y esto va a ser dado porque aumenta el retorno venoso en la inspiración, entonces va a existir este bamboleo del tabique interventricular. Por lo tanto, el ventrículo derecho va a poder llenarse un poco mejor, en cambio el ventrículo izquierdo es el que va a tener ahora un volumen mucho más limitado. En el caso de un taponamiento cardíaco agudo, en minutos puede llegarse a un shock cardiogénico. Esto no tanto porque hay un problema con el volumen de la sangre, sino más bien porque la sangre tiene dificultades para ingresar al corazón. Se asocia a presión venosa yugular elevada, ruidos cardíacos velados, extremidades frías y cianosis periférica. En el caso de un taponamiento subagudo, el cual se va a dar en días o semanas, puede manifestarse como asintomático al inicio, pero alcanzado un punto crítico, van a llegar estos síntomas de disnea, plenitud torácica, edema, fatiga.
El taponamiento cardíaco de baja presión se va a relacionar en aquellos pacientes que hayan sufrido hipovolemia. En este, como tal, pues al haber una disminución en el volumen de sangre, no va a existir esta distensión venosa yugular, pero sí fatiga. También está el taponamiento cardíaco regional, el cual puede ser por un derrame, un hematoma loculado, el cual va a comprimir al menos una cámara cardíaca. Y bueno, ahora sí, pasando con las pruebas iniciales, lo básico. Antes de las pruebas iniciales, oye, ¿quién más? Digo, es algo que también les encanta preguntar en los exámenes, sobre todo viene de cajón, creo que siempre en los exámenes para entrar a los institutos nacionales, es ¿qué otras patologías presentan pulso paradójico? ¿Mm? Porque no es exclusivamente de esto, hay otras. ¿Mm? ¿Alguien? Insuficiencia cardíaca. No. Uno ya ¿El la asma? dije, uno ya se las dije, que es la tromboembolia pulmonar masiva, ¿no? Da pulso paradójico. Y hay otras dos que son únicas, son las tres que dan, bueno, junto con el taponamiento cardíaco que dan el pulso paradójico. ¿Cuál habías dicho? Creo que lo dijiste. Asma. Es correcto, el asma. Asma es el otro que da pulso paradójico. ¿Y el tercero? El primo hermano del asma, El EPOC. el EPOC, es correcto. Esos tres son lo que aman también preguntar, ¿eh? O en lo que tienen que pensar. O sea, dices, pulso paradójico, le hacen el ultrasonido cardíaco o le hacen la tomografía y está seco. Bueno, pues mejor es algo mucho más sencillo y puede ser un asma, un EPOC, una tromboembolia. Bueno, ojalá y nunca se tome con una tromboembolia pulmonar, no sé, porque es horroroso. Pero esas son las otras tres que pueden ser, ¿ok? Ahora sí, síguele. Bueno, dentro de los exámenes iniciales que se realizan son un electrocardiograma, el cual puede mostrarnos una taquicardia sinusal y bajo voltaje, el cual va a ser frecuente pero no específica para esta patología, además de alternancia eléctrica. Esta alternancia eléctrica se caracteriza por las alteraciones latido a latido en tanto la amplitud, la dirección y la duración del complejo en el QRS. Esto se debe a que el corazón va a oscilar en el líquido pericárdico, hace como un tipo vaivén, entonces vamos a observarlo mejor en las derivaciones de B2 a B4. Siguiendo con eso, está la radiografía de tórax, el cual no es ni sensible ni específico, pero pues igual es de lo primero que se realiza. Podríamos observar una silueta cardíaca agrandada con campos pulmonares claros, además de que para observar un taponamiento pericárdico o un derrame, tiene que estar por lo menos más de 200 mililitros dentro del pericardio y nos daría una imagen similar a esta, que se conoce como corazón en cantimplora. Ok. Fíjate que ahí te puso tu compañero que en el infarto del ventrículo derecho, y es correcto, generalmente cuando llegamos a tener grandes infartos del BD, de la pura pared de, del ventrículo derecho, sí se puede dar también el pulso paradójico. Y otro es la disincronía ventricular. De hecho, es una patología muy rara. Eh, nosotros acabamos de ver, tuvimos la fortuna, porque se ve muy pocas veces, de ver una paciente, mujer joven, que tenía disincronía ventricular, es decir, por momentos se bloqueaba el ventrículo derecho y luego por momentos normales se bloqueaba el ventrículo izquierdo y hacían ese pamboleo del que estás hablando y bueno, cuando estaba en franca disincronía la paciente tenía un verdadero pulso paradójico, ¿no? Pero bueno, esos son ya entidades menos frecuentes, pero sí, también hay que tomarlas en cuenta. Ok, sí, esa es la clásica, antes de pensar en una gran cardiomegalia o, o, o un Chagas o una cosa digo, hay que
hay que también tener en mente que pueda tratarse de un gran derrame pericárdico, ¿no? Y sobre todo, que ya lo dijiste muy bien, no siempre van a presentar los complejos electrocardiográficos chiquititos como nos han vendido esa idea, ¿no? Síguele. Ok. Y bueno, el ATLS nos sugiere usar la evaluación ecocardiográfica focalizada en trauma, conocida como FAST, el cual tiene un 90 a 95% de precisión. Además de que, bueno, como podemos ver en esta imagen, nos ofrece 4 ventanas principales en hipocondrio derecho, pelvis, hipocondrio izquierdo, pero la que a nosotros nos va a interesar es la ventana epigástrica, en la cual vamos a poder observar la imagen del corazón con presencia del derrame pericárdico. Y bueno, los signos los explico en las diapositivas siguientes. La ecocardiografía permite evaluar el tamaño, la distribución y las características del derrame pericárdico. Por ejemplo, si está loculado, la densidad que tenga para poder determinar si se trata de líquido o sangre, por ejemplo, que sean sugestivas de transudado, exudado o bien un hematoma. Ok. Bueno, lo que podemos ver en este video es este bamboleo del tabique interventricular. Interdependencia del tabique, Ujú. dependencia ventricular. Esa es la forma correcta de llamarlo. Ok, ok, gracias. Y si se dan cuenta, regresa ese video, porque se aprecian varias cosas. Fíjense cómo la aurícula del lado derecho eh, tiende a, lástima que no le podemos poner así como que muy lentita, pero vamos a ver que la aurícula del lado derecho, cómo tiende a colapsarse tempranamente en relación a la izquierda. A ver si lo puedes ir así corriendo poco a poquitín. Ahí, inclusive, ahí vean cómo se ve hasta como si fuera una S, ¿no? La base de la aurícula derecha, ¿no? Y lo mismo llega el colapso del ventrículo derecho en diástole, también es evidente. Y quizá una de las cosas que vale la pena también mencionar en el ecocardiograma, que es como que un gol estándar, es ver la vena cava inferior que se encuentre dilatada sin colapso inspiratorio, ¿sí? Y esta variación inspiratoria, pues bueno, va a conllevar el aumento del flujo tricuspide en inspiración, disminución de la entrada del flujo a la válvula mitral hasta de un 25%. Y bueno, y eso los va a conllevar a lo que es finalmente el fracaso ventricular, ¿sí? Eso es esta imagen, sobre todo en los exámenes de los que en un futuro vayan a estar haciendo exámenes en Italia o en Inglaterra o España, Portugal, son muchos los exámenes, son muchos de imágenes. Entonces, les va a poner la imagen así, a ver, diagnóstico, y te corren el video y pues lo tienes que pensar, dar un diagnóstico, ¿no? Pero aquí es bien valioso esa parte de cómo se colapsa la aurícula derecha y es como algo muy, muy propio de esta entidad, ¿no? Ok, síguele. En este, Ahí está la de la vena cava. Sí, síguele. en este segundo video se aprecia mejor el colapso de la cámara cardíaca, el cual corresponde a un colapso diastólico de la aurícula derecha o a un colapso diastólico del ventrículo derecho. Como sabemos, va a estar principalmente afectadas las cámaras derechas. También puede presentarse el colapso de la cámara izquierda. Un dato que nos decía la bibliografía es que si el colapso persiste más de un tercio del ciclo cardíaco, es altamente sensible y específico para taponamiento cardíaco. Es correcto. Y si eso llega a pasar es porque tu ventrículo ya está comprometido. Entonces, ahí ya es una como toma de decisión de que nos tenemos
de mover muy rápido porque el tiempo ya lo llevamos en contra. ¿Mm? Ok. Okay. Otros signos ecocardiográficos son la variación respiratoria en volúmenes y flujos. Durante la inspiración, los tabiques interventricular e interauricular se van a desplazar hacia la izquierda y en expiración hacia la derecha, lo que decíamos de la interdependencia. En el panel A tenemos o observamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las flechas, estas, nos indican la velocidad máxima de avance de cada latido, lo que demuestra que la respiración provoca un cambio en la velocidad superior al 25%. En el panel B observamos el flujo de entrada mitral. Las flechas grande y pequeña representan ondas E y A. Estas van a cambiar de amplitud entre sí dentro de cada latido, o sea que a veces la onda E va a ser mayor que la onda A y la onda A va a llegar a ser mayor que la onda E. Ok, que en otra forma de decirlo es que se invierten en relación a la normalidad. Uh-huh. Otros son la plétora de la vena cava inferior y el flujo venoso hepático. Bueno, la presión venosa se refleja en una dilatación de la vena cava inferior, esto de forma fisiológica, y una reducción de menos del 50% de su diámetro en la inspiración. Como vemos, la vena cava inferior se disminuye o se adelgaza. En el caso de una patológica, la vena cava inferior pletórica mide unos más o menos 20 milímetros de diámetro. En inspiración, este diámetro de la vena cava inferior no va a disminuirse. Como vemos, tanto en inspiración se mantiene prácticamente del mismo tamaño. Se acaso un poquitito más chica. Ok. Y de hecho, en los pacientes crónicos, esto es, en los que tienen derrames crónicos, esto es lo que vamos a ver que la tendencia de los diámetros de la vena cava siempre va, sobre todo en pacientes que tengan hipertensión pulmonar y que estén teniendo fuga a los terceros espacios, bueno, siempre la vena cava va a estar un poquito más aumentado su diámetro y es otra forma de saber si estás en una fase de agudo o de que se trate de una crónica, ¿no? Ahí se ve muy bien, esa es la mejor, es una imagen que siempre nosotros tratamos de buscar, cómo se ve, sobre todo en la diapositiva B de abajo, se ve perfectamente bien en la zona más negra, eso es la aurícula, y ahí se ve cómo está la entrada de la vena cava, ¿no? Y es exactamente lo que estamos tratando de buscar. También en la A de abajo se ve a la perfección, ¿no? Pero eso puede ser también la diferencia entre una fase aguda y una fase crónica. ¿Ok? Sigue. Bueno, otras modalidades de imagen que se usan son la tomografía y la resonancia magnética. Estas en sí no forman parte como que del diagnóstico o de nuestras herramientas de diagnóstico principal para esta patología. Pero bueno, estas muchas veces en el caso de la tomografía nos permitiría detectar un derrame pericárdico temprano o, por ejemplo, durante la búsqueda de una tromboembolia pulmonar. Y bueno, nos permiten identificar el derrame pericárdico, la distensión de las venas cavas y hepáticas, deformidad y compresión de las cámaras cardíacas. A su vez, nos puede servir como una herramienta para determinar la viabilidad del drenaje percutáneo o quirúrgico. Otra herramienta es el cateterismo cardíaco. Este se realiza siempre que sea posible. Nos ayuda a confirmar el diagnóstico durante el drenaje pericárdico. El equilibrio de las presiones diastólicas intracardíacas medias y el aumento inspiratorio en las presiones del lado derecho, a su vez una reducción en las presiones del lado izquierdo, pues lo que ya veíamos de acuerdo a inspiración o expiración. Eso lo aman también preguntar, ¿eh? ¿Cómo se ve en el cateterismo cardíaco el derrame?
Y bueno, pues ahí lo que se hace y es pues, el estudio eh, que podríamos decir que tiene mayor eh, especificidad y sensibilidad es que pues ahí sí puedes medir la igualdad de las presiones de las cámaras, ¿no? Cosa que es en el ecocardiograma, aunque las puedes inferir, no son tan específicas como las te puede dar un número absoluto el cateterismo cardíaco, ¿no? Eh, síguele. Y aparte te permite hacer el diagnóstico de inferencia, entre otras cosas, como por ejemplo en el eco, luego cuesta mucho trabajo hacer el diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, lo que es una pericarditis constrictiva con edema o en el caso, por ejemplo, de un paciente lúpico, con un paciente con artritis reumatoide que también puede tener líquido, pero es una pericarditis constrictiva, es otro tema. Y en el cateterismo cardíaco te permite hacer esa diferenciación con mucha claridad. ¿Sale? Ok. Bueno, el manejo va a ser siempre un drenaje urgente del líquido pericárdico. Esto con la finalidad de aliviar los síntomas, mejorar la hemodinamia, además de que pues, se recomienda el análisis del líquido pericárdico, como ya lo veíamos, tiene múltiples etiologías. Acá, el artículo que leí mostraba esta imagen que se me hizo muy interesante respecto a cómo funciona este drenaje. En el caso de la curva A, que está en rojo, nos muestra datos de un paciente con taponamiento cardíaco hiperagudo secundario a una laceración de arteria coronaria. Si nos damos cuenta, prácticamente cuando se drenó la mitad de este derrame pericárdico que tenía, ya se encontraba lo más cercano a la presión pericárdica normal. En cambio, en la curva B es un paciente con antecedentes de pericarditis y derrame pericárdico crónico. Tenía aproximadamente 1.500 mililitros. Este paciente desarrolló un derrame pericárdico crónico que alcanzó pues este volumen. Al aspirar más o menos unos 300 mililitros, redujo la presión pericárdica a unos 10 milímetros de mercurio y la extracción de otros 600 mililitros logró la presión pericárdica casi normal. Entonces vamos a ver que en un paciente agudo, al drenar más o menos la mitad del volumen que tiene, como no es mucho, la presión que va a manejar, la presión pericárdica, ya se acerca casi a lo normal. En cambio, en un paciente con un derrame crónico y con un volumen muy grande, pues necesitan como que extraerse una mayor cantidad de volumen que nos acercaría a la presión pericárdica normal. Sí, mira, eso de verdad, créanme que es punto de discusión, porque yo lo que les comentaba hace unos momentos, hay veces que la pura presión hidrostática en los derrames pericárdicos, sobre todo me pongo específicamente en el planteamiento del paciente con hipertensión pulmonar muy severa, que tenga asociación a alguna enfermedad secundaria que esté ocasionando la hipertensión pulmonar, si esa compresión del pericardio y del líquido favorece de algún modo a tener un poco mejor de fracción de eyección. No sé si me estoy logrando explicar. Entonces, hay veces que cuando es demasiado el derrame pericárdico, preferimos dejar drenajes no tan rápidos, sino a largo, o sea, dejamos eso. Hoy la ventaja es que ya tenemos dispositivos que puedes tú ir controlando la salida de líquido muy lentamente y puedes ir regulando las poscargas y las precargas. Y va a llegar el momento en el que dices, hasta aquí es suficiente porque en lugar de darle beneficio a mi fracción de eyección, estoy perdiendo fracción de eyección, ¿no? Entonces, hay veces que los derrames crónicos en definitorio no se llegan a quitar en su totalidad en la gran mayoría de los casos. Hay pacientes que sí lo llegan a tolerar, sobre todo, por ejemplo, el paciente renal, el urémico, ellos hay veces que sí lo toleran muy bien, pero el paciente que tiene
un ventrículo muy delgado, que está muy pobre en su contracción, o que además tenga un proceso isquémico que no le permite una fortificación en su contracción de los miocitos. O sea, es a veces contraproducente el hacerle un amplio drenaje del derrame pericárdico, ¿ok? Que se hace, sí se tienen que hacer, pero siempre es mucho más cauteloso hacerlo en un crónico que en un agudo, ¿ok? Ok. Bueno, una de las formas en las que podemos realizar este drenaje es por medio de la pericardiocentesis. Bueno, la forma, la modalidad en la que más se utiliza es una pericardiocentesis percutánea guiada por ecografía. Y generalmente tiene un abordaje parapical, que es como se observa en la imagen C. Otra forma es por medio de la toracotomía. Se va a utilizar en los casos cuando el derrame pericárdico no es accesible por un drenaje percutáneo, cuando hay una hemorragia cardíaca o aórtica, si hay una disección aórtica, rotura de la pared libre ventricular tras un infarto agudo de miocardio, una rotura cardíaca traumática, un hemopericardio iatrogénico no controlable percutáneamente. Y continuando, otro manejo que requiere son los cuidados de apoyo. Bueno, está la reposición de volumen, ya sea sangre, plasma, dextrano, solución salina. Esto porque nosotros al administrar volumen aumentamos el volumen y por lo tanto la presión intrapericárdica. Entonces, la presión de la aurícula derecha y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo van a mejorar. Otra cosa es que debe evitarse la terapia inotrópica. Como ya sabemos, el problema no es el corazón, no es que no tenga la suficiente fuerza para bombear sangre, sino más bien que la sangre no logra entrar. Además de que los vasodilatadores podrían pues, ser catastróficos para estos pacientes, ya que pues, les disminuiríamos aún más la presión arterial. Se tiene que evitar la ventilación mecánica con presión positiva, esto porque igual podemos empeorar el derrame y los síntomas. El monitoreo se deben vigilar signos vitales por lo menos 1 o 2 días. Se tiene que realizar un ecocardiograma con seguimiento temprano de 1 a 2 semanas después del alta, posteriormente de 6 a 12 meses. Y finalmente, el tratamiento de la afección subyacente, o sea que tenemos que individualizar el tratamiento de nuestro paciente y sobre todo en aquellos pacientes que tengan un derrame pericárdico recurrente. Y bueno, aquí ya termina el tema de taponamiento cardíaco. Ok, bastante bien. Una de las cosas que debemos de, quizá faltó además de complementar un poquitín, es acuérdense que estos pacientes no se llevan ni con los diuréticos ni con los nitratos, ¿ok? El taponamiento cardíaco, el problema no es la sobrecarga, el problema es que el corazón, como bien lo definiste, no tiene la capacidad de llenarse porque está restringido, no es como si tuviera un yeso alrededor, estuviera vendado ese corazón, ¿no? Y el gasto cardíaco pues depende críticamente de la precarga, ¿no? Entonces, si el paciente está sobreviviendo gracias al aumento del tono simpático, al aumento de la frecuencia, al aumento de la precarga compensatoria, bueno, pues finalmente lo que van a hacer los diuréticos es la disminución del volumen intravascular, va a disminuir la precarga, y en el tema del taponamiento, pues vamos a tener menos precarga en general, menos gasto cardíaco, y eso te puede llevar al colapso hemodinámico. Y es algo similar con los nitratos, o sea, finalmente tampoco les ponemos nitratos porque luego en las ondas del taponamiento cardíaco en el electrocardiograma y ves que es tan aberrante que cuesta trabajo si realmente
está cursando con isquemia, o hay veces que el tamponamiento es de tal compromiso que podemos ver presencia de sugestión isquémica por la compresión en el miocardio y, y se nos hace fácil dar el rescate de la isquemia y eso va a llevar al mismo fenómeno, vasodilatación, menos retorno venoso, menos precarga y pues el efecto sigue siendo letal, ¿no? ¿Qué más? Pues siempre recordar que cómo se mide el gasto cardíaco, pues es igual a la frecuencia más el volumen sistólico y y pues lo que buscamos es que lo poco o lo mucho que se llene, trate de llenarse ese ventrículo, pues buscar a toda costa no reducir ese llenado, ¿no? Ya sea por los fenómenos que hemos platicado y, pues nada más, ¿no? Y recordar ahorita lo que comentó su compañera de la intubación, pues fue el fenómeno de intubar a un paciente y conectarlo a ventilación mecánica. Todo paciente que esté conectado a ventilación mecánica, el retorno venoso se ve disminuido, ¿no? Muy bien, pues, pues muy bien, bastante completa, me gustó. ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Qué hay? Bueno, como tal me tocaron dos temas, que era el de taponamiento cardíaco y el de contusión cardíaca. Ok, Ajá. listo, pues mañana nos arrancamos con contusión cardíaca, ¿sale? Sí, doctor. Listo, muy bien. Gracias chicos, que descansen. Hasta Bye. mañana. Usted, doctor. Hasta mañana.